Pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. 3 Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo, y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida, no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron, y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: Dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo: Sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿Por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él, y expiró, y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron, y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia, y sobre todos los que oyeron estas cosas. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. 14 Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles, y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aun de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Pedro y Juan son perseguidos. Entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos, y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: Id, y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo, y enseñaban. Entretanto, vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel, entonces volvieron y dieron aviso, diciendo: Por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardas afuera de pie ante las puertas, mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes, dudaban en que vendría a parar aquello. Pero viniendo uno, les dio esta noticia: He aquí, los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo, y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles, y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo: ¿No os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles, dijeron: Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este, Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Entonces levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles, y luego dijo: Varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto, y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este, se levantó Judas el Galileo, en los días del censo, y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres, y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres,
se desvanecerá, mas si es de Dios, no la podréis destruir, no seáis tal vez hallado luchando contra Dios. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. El capítulo 5 de Hechos de los Apóstoles es un pasaje muy rico en enseñanza sobre la vida de la iglesia primitiva, la obediencia a Dios y la obra del Espíritu Santo. Aquí hay una reflexión sobre sus principales temas. Ananías y Zafira, Hechos 5, 1, 11. Este relato muestra la seriedad de la honestidad y la integridad en la comunidad cristiana. Ananías y Zafira vendieron una propiedad, pero mintieron al decir que entregaban toda la ganancia cuando en realidad se quedaron con parte del dinero. Su castigo inmediato muestra que Dios no tolera el engaño y que la iglesia debe ser un lugar de transparencia y verdad. Reflexión: la historia nos llama a examinar nuestras intenciones y a vivir con sinceridad nuestra relación con Dios y con los demás. Los milagros y la expansión del Evangelio, Hechos 5, 12-16. Se narra cómo los apóstoles realizaban muchas señales y prodigios en el nombre de Jesús, lo que llevaba a más personas a la fe. Reflexión: la presencia del Espíritu Santo en la iglesia se manifiesta en la unidad y en el poder de Dios para transformar vidas. Esto nos recuerda que la fe genuina es acompañada por la acción del Espíritu. Los apóstoles son arrestados y liberados por un ángel, Hechos 5, 17-26. Los líderes religiosos, llenos de envidia, arrestan a los apóstoles, pero un ángel los libera y les ordena seguir predicando. Reflexión: cuando hacemos la voluntad de Dios, podemos enfrentar oposición, pero Él abre caminos y nos fortalece para seguir adelante con su propósito. Pedro y los apóstoles declaran su fidelidad a Dios, Hechos 5, 27-32. Cuando los confrontan por seguir predicando a Jesús, Pedro responde con valentía: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Reflexión: a veces, seguir a Cristo implica tomar decisiones difíciles que pueden traer rechazo o persecución, pero nuestra lealtad debe estar siempre con Dios. El consejo de Gamaliel, Hechos 5, 33-42. Gamaliel, un fariseo respetado, aconseja a los líderes religiosos que si la obra de los apóstoles es de Dios, no podrán detenerlo. Los apóstoles son azotados, pero salen con gozo por haber sido dignos de sufrir por Cristo. Reflexión: la obra de Dios es indetenible. Además, el sufrimiento por la causa de Cristo no es una derrota, sino una señal de fidelidad y honra ante Dios. Conclusión: Hechos 5 nos desafía a vivir con integridad, confiar en el poder de Dios y ser fieles al Evangelio, aun en medio de dificultades. Nos recuerda que Dios cuida a su iglesia y que su propósito siempre se cumple.